que vive y reina por los siglos de los siglos. Y pues nuevamente estamos en esta transmisión en Sion, donde son muros de salvación y puertas de alabanza. Amén. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 13. Amén. Cuando lo tengas, glorifica a Dios. Amén. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios: en los labios del prudente se halla ¿qué? Sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de ¿qué? De cordura. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este momento. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de este momento, Señor. Sean tus palabras y no sean mis palabras, Señor. Sea tu mover, Señor, y que brilles tú en todo tiempo, Señor. Señor, glorifícate en gran manera. Sé sobreexaltado, Señor. Y Señor, cesa toda palabra y argumento de hombre. Sean, Señor Jesús, esas palabras, Señor, que tú predestinaste, Señor, para nuestras vidas en este tiempo y en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Amén. Vamos a Eclesiastés ahora. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Amén. Cuando lo tengas, di: te amo, Señor, te adoro, te exalto, te glorifico. Amén, aleluya. Si ya lo tienes, di amén. Dice así: las moscas muertas hacen ¿qué? Heder, y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta ¿qué? Cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Parece un trabalenguas, ¿no? Este capítulo. Pero vamos a entenderlo poco a poco. Amén. Dice ahí: las moscas muertas hacen heder. La palabra heder significa echar a perder. Las moscas muertas echan a perder. Y dice: y dar mal olor al perfume del perfumista. Y da semejanza que una pequeña de locura al que es estimado como sabio y honorable. Amada iglesia, ¿qué nos quiere dar a entender este capítulo? Dice ahí que la cordura, la palabra cordura significa entendimiento, significa sabio, significa ser prudente, significa estar firme. La palabra cordura, estar atento, es tener la sabiduría. Pero podemos entender en este versículo, en el versículo 2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta ¿qué? Cordura. Entonces toda persona que le falta cordura es una persona ¿qué? Necia, que le anda viviendo en necedad. Y nuevamente te repito, la palabra cordura significa entendimiento, es ser esforzado, es ser gozoso, es tener buen juicio, buenos pensamientos, y es una voluntad, y es aquel que tiene sabiduría. Pero la palabra necio, ¿sabes qué significa la palabra necio, amada iglesia? Dice que es una persona que es ignorante, insensato, y dice que es a esa persona que entorpece y es lo que hace locuras neciamente. Entonces vamos nuevamente a ver este versículo. Versículo 1 dice que la locura es semejante a aquella mosca que echa a perder las cosas. Amada iglesia, un momento de locura puedes echar a perder algo en el cual Dios te ha dado en tu vida. Una pequeña de locura puede echar a perder lo que Dios te confió en tus manos. Ahora, cuando tú y yo estamos faltos de cordura, estamos faltos de entendimiento, faltos de la sabiduría de Dios. Y es muy diferente la cordura que la compostura. La cordura se refiere a aquel que entiende y vive los mandamientos de Dios y hace semejanza a la voluntad de Dios en su vida. Pero cuando tú y yo vivimos fuera de una cordura, vivimos en necedad, amada iglesia.
dile al hermano que está a la par, ¿en qué momento, en qué tiempo estás viviendo? ¿Tiempos de cordura o tiempos de necedad? Y sabes, la palabra necio, la palabra necedad no es de ponerlo por, pasarlo por alto, sino la palabra necio es aquella persona que no entiende, que no quiere cambiar su vida. Es una persona aquella que se aferra a sus pensamientos, se aferra a sus argumentos, se afianza en su pasado. Pero sabes, la Biblia menciona que la necedad es un peligro que puede ser en nuestras vidas, que podemos tener una posición o un estado peor en el cual podemos estar andando en nuestras vidas. Sabes, la necedad puede corromper tu vida y tu relación con Dios. Mira, acompáñame en tu Biblia y abre en tu Biblia en Proverbios capítulo 26 versículo 11, amén. Proverbios capítulo 26 versículo 11. Y aquí la palabra de Dios nos hace una mención y una semejanza de una necedad. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el que, el necio que repite su necedad. Quiere decir que un necio, ¿a qué necedad es? Aquella persona que comete el mismo pecado o vuelve a cometer sus delitos y sus transgresiones. Es aquella persona que no entiende y vuelve a fallar. Es aquella persona que dura y dale, anda fallando y anda pecando en el mismo pecado. Dile a tu hermano que está a la par, ¿eres necio? Y si no te dijo nada, pues respétale, es bueno hacer hincapié en ese punto. Pero cuando tú y yo andamos en esa edad, andamos en esa misma piedra en la cual tropezamos. ¿Cuál es tu piedra con la cual que tropiezas? ¿Cuál es tu pecado con la que no entiendes? Dicen Proverbios, escuchad hijos y os enseñaré cordura, para que aprendan cordura. ¿Y sabes cuál es la primera instrucción en el cual en Proverbios habla para que aprendamos cordura? Es atender a sus mandamientos. Pero cuando tú y yo no atendemos sus mandamientos, nos desenfocamos de la voluntad de Dios y nos alejamos del propósito de Dios. Y cuando tú y yo nos alejamos del propósito de Dios, somos necios. ¿Por qué necios? Porque eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Tú no naciste enojón, tú no naciste con un vicio, tú no naciste echando pleito, tú no naciste con tristezas, tú no naciste con dolencias o con enfermedades. Las dolencias, las enfermedades, el ser enojón, el ser caprichoso, eso lo aprendimos en el mundo. Y Dios no quiere que vivamos así. Pero sin embargo, a veces perdemos la cordura y se nos olvida que es el camino y el propósito de Dios. Aleluya. ¿Puedes glorificar a tu Dios? Mira, abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Cuando lo tengas, di amén, Señor. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces la necedad significa volver atrás, regresar atrás. La necedad es cuando tú y yo retrocedemos y no vamos hacia enfrente. La necedad es cuando regresamos y nos dejamos vencer y volvemos a tomar nuestro pasado. Dios confirma la palabra de Dios. Y nos decía hace ratito un momento nuestro pastor que las cosas viejas pasaron,
que aquello que fue ya es, y Dios restaurará lo que pasó. Pero si tú empiezas a leer un poquito más, dice, pero si tú te acuerdas y haces volver tu pasado, tú defiéndete tú solo y haremos cuentas y daremos juicio, así dice Dios. Pero cuando tú y yo volvemos a nuestro pasado, tomamos nuestro pasado, Él retrocederá atrás. Y cuando tú y yo retrocedemos hacia atrás, estamos volviendo a una necedad. Y eso no es acuerdo, eso no es tener cordura. La cordura es estar firme y tener el entendimiento. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de ¿qué? De conocimiento, de entendimiento, de cordura. Por falta de cordura pereció. Y sabes, es muy fácil perder la cordura. Es muy fácil perder el entendimiento de Dios con una concupiscencia, con una contaminación, con un malentendido, con tu pasado, amada iglesia. Dice ahí en el versículo en el que estábamos, en el 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Tú y yo fuimos rescatados del pecado, amada iglesia, de la condenación del pecado. Tú y yo fuimos rescatados de aquella condenación que era eterna. Era una vida pasada, una vida en la cual estamos afianzados al mal, corrompidos bajo la soberanía y la voluntad del diablo. Pero cuando tú y yo aceptamos a aquel que nos salvó, fuimos libres de esa condena. Pero qué mal y feo es regresar a lo que Dios te rescató. No te engañes, amada iglesia. ¿En qué estás pensando? ¿Regresar atrás? Dile a tu hermano que está a la par, ya te cachó Dios. Te quería hacer regresar atrás, ¿verdad? Y es que es muy fácil hacerlas, siempre es muy fácil ir por el camino fácil, por el camino tranquilo, por el camino que todos lo hacen, todo es normal. Pero qué difícil es entrar en ese camino, en esa puerta estrecha, en ese camino en el cual todos tus argumentos y tus inmundicias son quitadas. Pero lo hacemos difícil por la necedad, lo hacemos difícil por la falta de cordura, lo hacemos difícil por la falta de entendimiento, lo hacemos difícil por la falta de la presencia de Dios. Mira, abre tu Biblia en Gálatas, amada iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Fuertes palabras, tan necios sois. Es tan difícil comprender cuál es el camino de la vida, amada iglesia. Es tan difícil saber cuál es el camino recto. Es tan difícil saber que si tú haces la voluntad de Dios y no te olvidas de sus mandamientos y hacemos por obra su palabra, seremos salvos y podemos continuar con el propósito que Dios nos dio. Es tan difícil entender eso. Y dice: ¿fuiste rescatados por la obra de la ley o por el oír con fe? Y dice la palabra de Dios más adelante: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Amada iglesia, ¿qué te está retrocediendo? ¿Por qué estamos avanzando hacia atrás? ¿Qué es lo que te está fascinando a volver atrás? ¿Tu comodidad? ¿Las riquezas? ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿La oficina? ¿El taller? ¿Las amistades? ¿El compa? ¿La comadre? ¿La vecina? ¿Qué te está fascinando, amada iglesia, para que tú te animes a retroceder atrás?
Las redes sociales, Instagram, Snapchat. Bueno, ya no voy a decir eso, sino voy a decir propaganda. ¿Qué es lo que está fascinando en tu vida, amada iglesia? Dice en versículo 4 de Gálatas 3: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue. Dice aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y lo que está haciendo es semejante, diciendo: hey, entiende, ¿por quién fuiste rescatado? ¿Por tu carne o por el Espíritu Santo? ¿O por la fe, que es a través que es Cristo Jesús, el consumidor de toda fe? Amada iglesia, muchas veces nos quedamos en esa necesidad de decir, pues no somos perfectos. Y sabes, en la palabra de Dios menciona que por la causa del pecado, la ley del pecado nos condena. Sabes, tú no pecas por gusto, o a lo mejor sí. Tú no pecas porque tu moral esté muy baja o esté muy alta, no. Nosotros pecamos porque vivimos bajo la ley del pecado, bajo una ley que nos corrompe, bajo una ley que sobre su condena es eterna. Pero sabes, Jesús vino a deshacer esa ley. Jesús vino a defenderte de esa ley para que vivamos bajo la gracia. Pero si tú pecas porque estás siguiendo viviendo en esa ley, te estás atascando, nos estamos atascando en esa ley, la ley del pecado. ¿Y sabes cuál es la ley del pecado? Aborrecer a Dios. La ley del pecado es apartarte de la voluntad de Dios. La ley del pecado es que cometas locuras. Y al convertirte en locura, te haces necio. Y sabes, a lo mejor te va a doler esto, pero ni modo. La palabra necio en hebreo, ¿sabes qué significa? Tonto. Cuando tú y yo vivimos bajo la ley del pecado, vivimos tontos. Y sabes, tonto es aquel que hace tonterías. Exactamente. ¿Qué tontería estamos haciendo, amada iglesia? ¿Qué tontería estamos viviendo? ¿Qué actitudes estamos ocasionando? Cosas en las cuales el Señor nos dio la gracia, la oportunidad para ser libres de esa ley que nos condenaba, hacernos libres de esa condenación eterna, para poder ser libres en su amor y poder ser llenos de su presencia, amada iglesia. Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Si te estás durmiendo, despiértate, ánimo, levanta tu voz y dile: Señor, heme aquí, quiero escucharte a ti. Allá en casa, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su tonto corazón, su loco corazón, su corazón falta de entendimiento, falta de cordura, falta de prudencia. ¿Cuántos de aquí hemos cometido imprudencias, amada iglesia? Y sabes, esas imprudencias es porque estamos faltos de entendimiento. Y sabes, cuando tú y yo nos hace falta entendimiento, nos estamos volviendo a la necedad para ser necios, para ser locos y volvernos tontos. ¿Sabes? El pecado de la ley hace que tú te olvides de la voluntad de Dios y no entiendas la maravilla que es Jesús, el asombroso amor que Él tiene, el asombroso amor que perdona ¿qué? Multitud de pecados, multitud de pecados. No sé si a ti te resona eso en tu corazón, pero yo entender que yo peco es por la ley del pecado y ya, ni modo, ya valimos, diríamos los chavos, ¿no? Ya valimos, ya valiste, estás en la ley del pecado, ya te amolaste. Y sí, así dice la palabra de Dios, pero ¿qué crees? Hay un redentor.
y se llama Cristo Jesús, que vino a deshacer las obras de la carne, que vino a deshacer las obras del maligno, que vino a deshacer toda obra de maldad. Amén, toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, que se hicieron necios, tontos, y cambiaron que la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Y sabes, otra señal más de cuál una persona se puede crear como necia, o es una persona que está viviendo necedad, cuando cambias la gloria de Dios por la gloria del hombre. Cuando cambias la enseñanza de Dios por la enseñanza del hombre. Cuando cambias el darle gracias a Dios y le das gracias al hombre. Cuando cambias la presencia de Dios por tus actividades. Cuando cambias orar con Dios y prendes tu celular. Cuando cambias el tiempo de comunión con Dios y se lo entregas en otras cosas vanas, en afanes. Te dolió, ni modo. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios. Pensando muchas veces, amada iglesia, la necedad nos hace entender que estamos bien. La necedad te hace entender que tú vas por buen camino. La necedad te hace entender que tú eres el maestro, que tú eres el profeta, que tú eres el rabí, que nadie te puede corregir a ti. Pero bien lo dice Proverbios: hijo mío, escucha que la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Pero empieza con: hijo mío, escucha. Y la necedad, amada iglesia, no te permite escuchar. Cuando vivimos en necedad, cuando vivimos en nuestros pensamientos, argumentos, no te deja escuchar corrección de Dios. Por eso cometemos locuras. Dile a tu hermano que está a la par: por eso cometes imprudencias, porque no escuchas. Por eso cometes tonterías, porque no escuchas. Bien nos hace semejante Dios cuando nos dice que Él es tardo para la ira y grande misericordia. ¿Y qué? Dicen Proverbios que seamos tardo para el habla también. Y que aprendamos a qué, a escuchar. Y todo lo que te estoy diciendo lo dicen Proverbios, te lo dejo de tarea. Dice que seamos prontos, ¿qué? Para escuchar y tardos para hablar. Pero cuando tú eres pronto para hablar, eres necio. A mí se me dijo desde chiquito, piensa las cosas antes de actuar. Y sí es cierto. Bueno, eso era versión Bulmaro antes de Cristo. Pero la versión de Dios dice: escucha la voz de Dios antes de actuar. No seas necio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal, dice Proverbios. No seas necio, no seas sabio en tu propia opinión. Y al ser sabio en tu propia opinión eres necio. No quería decirlo, pero es tonto. Y bueno, hay otro significado peor. El ser tonto, ¿sabes qué significa? Ser estúpido. Dijiste una grosería. No, así lo dice la Biblia. Cuando tú y yo volvemos y nos hacemos de esa manera, nos estamos degradando, amada iglesia. Eso es degradarse. Dile a tu hermano que está a la par, eso es degradarse, entiéndelo. Versículo 23 de Romanos 1, amén. Dice: y cambiaron ¿qué? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24: por lo cual también Dios ¿qué? Los entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de su necio corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amada iglesia, la necedad te va a hacer ver ridículo. La necedad te hace ver ridículo. Entiéndelo, amada iglesia. Es tiempo de madurar. Es tiempo de entrar en cordura. Es tiempo de reconocer el tiempo que Dios te da.
No seamos ridículos, amada iglesia. Y dije, no seamos ridículos. No lo seamos. Amén. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Dice, modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, versículo 25, ya que cambiaron ¿qué? La vida de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es ser necio, olvidando quién es tu Creador, olvidando para qué fuiste llamado. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y esta no es una conferencia de motivacional. Conoce tu llamado, conoce tu propósito. Es la palabra de Dios haciéndote entender para qué fuiste nacido. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu esencia? Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Amada iglesia, el ser necio es vivir en mentira. El vivir en necedad es vivir en mentira. Y sabes, nos convertimos más necios cuando somos cómplices de la mentira, cómplices de un acto de maldad. Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece el Señor y una abomina. Y dice el hablar mentira, el hablar mal de tu prójimo, el crear contienda. Y cuando tú eres partícipe de eso, eres necio. Proverbios 29 hace referencia de que el necio, si tú le haces caso al necio, más necio eres tú. Dice, no contiendas con el necio porque te vuelves como él. Y sabes, hay una sabiduría que es corrupta aquí en el mundo. Y el mundo dice, no corrijas al necio, no se vaya a enojar. Deja que experimente sus propios errores. Deja que sean sus propias experiencias que lo lleguen a ser sabio. Y sabes, eso no es cierto. Eso es ser necio, amada iglesia. Y si tú eres necio o somos necios, estás escuchando esa voz del mundo, deja que experimenten, deja que los niños aprendan de sus errores. Mentira del diablo. Eres necio, si eres más necio tú haciendo caso a esta necedad. Amén. Continuamos con ¿qué versículo? 26. Por esto Dios nos entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Y sabes, otro punto de la necedad es la vergüenza. Cuando tú y yo vivimos en necedad, somos vergüenza para Dios. Avergonzamos a Dios. No sé si se te ha pasado. O padres de familia, cuando tus hijos cometen un acto de maldad o una mentira, o ponen un acto que no es agradable, ¿no sientes pena? Se llama vergüenza. Cuando tú y yo vivimos en necedad, avergonzamos a Dios, hacemos ver mal a Dios. Y si no me crees, léelo en tu casa, lo dice en Proverbios 10. Amén. Dice, por esto Dios los entregó ¿qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el ¿qué? El uso natural, porque es contra la naturaleza. ¿Y sabes cuál es la necedad? Estar en contra de la voluntad de Dios, estar en contra de lo que Dios predestinó. Y ahí va para los, a lo mejor van a censurar este video, pero igual, y me atrevo porque no tengo que callar, el lesbianismo y el homosexualismo es estar en contra de la voluntad de Dios, y eso es ser necio. Descarga el video antes que lo corten. El ser necio, eso es estar en contra siempre de las cosas. ¿Sabes qué es lo que está diciendo hoy en día la idea del género? La ideología del género. Dice, es que el género no solamente es para identificar si eres hombre o mujer. El género te ayuda a saber cómo saber hombre y cómo saber mujer. Ah, caray. Decía, porque el género, no porque tengas tus órganos de hombre significa que seas hombre. Y no que tengas tus órganos de mujer significa que seas mujer. ¿Qué tontería es eso, amada iglesia? Necedades.
Y sabes, más necios somos si nosotros atendemos a eso. Y sabes, otra cosa, otra virtud de la necedad es no hacer nada por eso. Es quedarte callado y no hablar lo que el Señor te dijo que hablaras, defendiendo tu fe, defendiendo lo que el Señor te dio en tus manos. Y hago ese pequeño paréntesis a los hijos, a los niños que están entrando nuevamente a tener esa educación por línea o lo que sea por la escuela. Atiende a tus hijos, porque esa ideología ya se implementó y ya es una ley que se tiene que implementar en la educación de los hijos. Cuida a tus hijos, amada iglesia. No seas necio, no seas necia, no seamos necios, y guarda y cuida lo que el Señor te dio. Amén. Y dice, ¿en qué versículo nos quedamos? 27, vamos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué? Se encendieron sus lascivias unos con otros. ¡Qué asquerosidad, amada iglesia! Y sí, estoy hablando del homosexualismo. Y sabes también, habla también de no tener cordura en tu imagen. Dice, como el pastor, ¿están en qué? ¿En reventón? ¿Viste ese reventón? Dice, afeminados. Eso es ser necio, haciendo semejándote al mundo y no hacer semejante a Dios. Sí, la moda es lo que te acomoda, es lo que dice el mundo, pero realmente lo que tú debes demostrar es la imagen de Dios, pureza, santificación y amor. Lo dice en Timoteo, y te lo digo para que lo busques, para que escudriñes. Amén, amada iglesia. Dice, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos. La necedad te va a provocar que cometas actos vergonzosos, actos tontos, locuras imprudentes. ¿No te ha tocado vivir una imprudencia, amada iglesia? ¿Cómo te sientas cuando la riegas? Hasta nos ponemos como jitomate, ¿no? Avergonzados. Pero esa es la necedad, amada iglesia. Sigamos leyendo, amén. Dice que hechos vergonzosos, los hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y sabes, la necedad no es tomar a cuenta a Dios. ¿Qué significa eso? Sí, cuando no tomas en cuenta a Dios y haces tu voluntad. Como cuando quieres emprender un negocio y ni siquiera consultaste con Dios. Como cuando quieres ir a hablar a una persona y ni siquiera consultaste a Dios. Como cuando quieres tomar un acto o accionar un propósito en tu vida y ni siquiera tomaste en cuenta a Dios. Eso es ser necio, no tomar en cuenta a Dios. El actuar conforme a nuestros propósitos es que yo pienso, si lo hago de esta manera, si yo lo hago de esto, yo vi que lo hizo así y sí le funcionó a los demás. Pero cuando dejamos aparte a Dios, somos necios. Y a lo mejor ya te aburrí con esa palabra necio, pero amada iglesia, la necedad corrompe tu vida. La necedad te degrada. Dile a tu hermano que está a la par, la necedad degrada. Amén. Versículo, ¿en qué nos quedamos? 28. Y como ellos no obraron tener en cuenta a Dios, Dios ¿qué? Los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué dice? Estando atestados de toda injusticia y ¿qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué dice ahí? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Qué más dice? Altivos y mentores de males, a los padres. Todo lo que acabamos de leer, eso es ser necio. Si ves a un joven que está a la par, dile, ¿eres desobediente? No seas necio. Si ves a un chismoso por ahí, dile, ya no digas chismes, por favor. Eso va a cuenta mía. Amén. No seamos necios, amada iglesia.
Versículo ¿qué? Vamos al 31. Necios ¿qué? Desleales. Amada iglesia, cuando tú y yo somos necios, somos desleales. ¿Y sabes qué significa ser desleal? Ser infiel. Ser infiel. Y eso como degrada, amada iglesia. Y quiero ponerte un ejemplo, amada iglesia. ¿Cuántos conocen al profeta Oseas? Dije Oseas, no Osea. No es Oseas. ¿Cuántos conocen a ese profeta? En la palabra de Dios menciona que ese profeta, Dios lo usaba en gran manera. Y sabes, tanto lo usaba que tuvo que accionar y hacer lo que el Señor lo mandaba hacer. Y sabes, parecía cosas incongruentes lo que el Señor le pidió. Pero ¿sabes qué? Oseas hizo la voluntad de Dios para que el pueblo entendiera algo. Vamos a ver qué es lo que le pidió Dios a Oseas. Amén. Abre tu Biblia, Oseas capítulo 1, versículo 2. Amén. ¿Lo tienes? Dice así: en el principio de la palabra, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabes qué le pidió Dios a este profeta? Y quizá mucho te vas a espantar. Agárrate tu asiento y escucha bien qué es lo que le pidió Dios a Oseas. Le pidió a Oseas que se casara con una prostituta. ¿Qué? ¡Irreverendo! Lo dice aquí. ¿Qué quiere decir? Y Dios lo permitió para enseñarle algo al pueblo. Dice ahí: ve y cásate con esta persona, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y sabes, un dato curioso: la iglesia, tú y yo, andamos en perversidad, andando en maldad. Pero eso se asemeja a tú y yo. No te estoy diciendo otra cosa, te estoy viviendo que antes tú y yo vivíamos en maldad. Vivíamos en nuestras fornicaciones. Y fornicación no solamente es el acto sexual. La fornicación es aquella corrupción del alma, la degradación. Y sabes, uno podría decir: oye, qué mala onda de Dios. No, es para darnos a entender algo: que aquella mujer que era fornicaria, adúltera, quizá la peor vergüenza del pueblo, Dios la vio y por medio del profeta Oseas la rescató de ese lugar y se casó con un varón de Dios. ¿No se te hace semejante, amada iglesia? Dios nos está rescatando de la inmundicia. Dios nos está rescatando de maldad para casarnos con una deidad increíble que es Dios, para casarnos con Jesucristo. Eso hace semejanza ese capítulo. Luego enojarte, amada iglesia. Vamos a ir entendiendo. Dice ahí que fue por esa mujer, pero era para enseñar al pueblo y darle a entender al pueblo que así anda en fornicaciones, pero que Dios vio por ellos, que Dios nos compró para ser salvos. Mira, abre tu Biblia en capítulo 3 de Oseas y te voy a leer la versión lenguaje actual. Dice Oseas capítulo 3 versículo 1. Lenguaje actual dice: Dios volvió a decirme a Oseas: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. ¿Sabes, amada iglesia? Muchas veces
más bien somos representados como aquí. El Señor nos rescata de un lugar. El Señor nos rescata de la ley del pecado para ser libres en Él. Y sabes, nos volvemos como esta mujer. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? A pesar de que Oseas obedeció, vamos a recorrer su historia. Oseas capítulo 2. Amén. Versículo 5. ¿Sabes qué hizo esta mujer? A pesar de que se casó con un profeta de Dios, a pesar que el profeta la miró y fue obediente a Dios, fue obediente hacia Dios este profeta, a pesar de que esta mujer vio ese acto, ¿sabes qué hizo? Versículo 5 de Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo 5 dice: porque su madre, ¿qué? Se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Tremenda mujer. A pesar de que fue comprada, a pesar de que se casó con un varón de Dios, un varón que la iba a sustentar. Pero ¿sabes qué hizo esa mujer? Fue necia. Volvió a su pasado. Volvió a su pecado. Retrocedió a sus amantes. Otras versiones, ¿sabes qué dice? Me volví a mis amantes porque me divertía. Imagínate tan grado esta mujer. Y sabes, muchas veces nos asemejamos a esa mujer, volviendo a ser necios y irnos a nuestros amantes. Y sabes, la palabra amante, ¿sabes qué significa? ¿O qué tipifica esto? Tus amantes pueden ser un afán. Un amante puede ser tu desobediencia. Un amante puede ser la mentira. Un amante puede ser una deshonra. ¿Por qué? Porque amamos más cualquier otra cosa que a Dios. Ponemos y anteponemos las cosas antes que a Dios. Un amante puede ser tu trabajo. Un amante puede ser el dinero. Un amante puede ser tu adulterio. Un amante puede ser tu pecado. Más bien, es tu pecado, es nuestro pecado. Amada iglesia, no seamos necios como esta mujer. Tan necia, tan imprudente. Se volvió a hacer un acto vergonzoso. Dice que se prostituyó. Y no quiero que te sientas ofendida, amada iglesia, pero así ofendemos a Dios cuando preferimos otras cosas que antes que a Dios. Así se siente Dios cuando no lo tomamos en cuenta. Y cuando levantamos altares, como lo decía ahí, a dioses ajenos en Romanos, nos asemejamos como esa mujer necia, imprudente, loca, tonta, prefiriéndose a sus amantes. Dice que me daban, ¿qué? Me daba dinero. Dice, me daban lana, me daban lino, me daban mi aceite, mi bebida, mi agua, mi pan. Voy a ir con esos amantes. Y sabes, amada iglesia, cuando tú y yo levantamos esos amantes, como lo que ya te dije, ya sea tu trabajo, ya sea el dinero, ya sea la ambición, ya sea tu afán, ya sea tu pecado, tu torpeza, todo lo que te estorba la voluntad de Dios, y lo hacemos más grande que Dios, nos volvemos necios, tomando una acción vergonzosa, teniendo un Dios que suple todas las necesidades, teniendo un Dios que no escatimó nada y no se aferró a su trono. Ten un Dios que derramó su sangre por ti. Ten un Dios que abrió los mares. Preferimos a nuestra necedad. Y se cumple el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató Dios? ¿Vas a volver a tu vómito? ¿Vas a volver a tu necedad? ¿Tan necios sois? Dice en Gálatas.
que empezando en el espíritu vas a empezar en la carne. Todo por una necedad, todo por un pecado, todo por una imprudencia, todo por una locura. Ay, se me prendió el foco y quiero hacer esto. Viviendo bajo la ley del pecado. Y sabes, la necedad nos hace vivir así. Versículo 7. Pero sabes, dice así la palabra de Dios: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces iré y me volverá mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Y sabes por qué dice esto? Por lo que dice el versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. ¿Y qué más dice? Y lo cercaré con eso. Y no, otra vez, vuelvo a repetir. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y le cercaré con seto, y no hallará sus caminos. ¿Sabes qué eso significa? Que te va a rodear de tal forma que entiendas que no es con tus propias fuerzas. Por eso es que te está yendo mal, por tu necedad. Y te va a poner trabas y trabas y trabas. No me alcanza, no proveo, no entiende, no consigo nada, por tu necedad, por tu imprudencia. ¿Y sabes por qué Dios lo va a permitir? Para que hagas el versículo 7. Vas a querer seguir a tus amantes y no los alcanzarás. Los buscarás, buscarás solución, buscarás a Coppel, buscarás al Monte de Piedad, lo que sea. Buscarás tus pensamientos, tus argumentos. ¿Y qué crees? No los encontrarás. Y sabes, hasta que digas: iré y me volveré a mi primer marido, Jesucristo, a mi Señor, a mi Salvador, porque mejor me iba entonces que ahora. Sabes, amada iglesia, podrás estar viviendo en tu necedad, pero tu necedad te va a permitir vivir ese camino de espinos que tú mismo te vas a enredar, que Dios mismo va a permitir. Es por eso que a veces no hay provisión, amada iglesia. Es por eso que a veces no vemos solución de las cosas. Es por eso que a veces no vemos los resultados que queremos, porque vivimos en nuestra necedad. Es por eso que no te alcanza. Dile a tu hermano que está a la par: es por eso que no te alcanza, por necio y codo, porque vivimos sin cordura. Y sabes, amada iglesia, por eso fallamos a Dios, por eso pecamos. Y sabes, mereces la condena, mereces no ser perdonado, mereces ser apedreado. Es lo que merecía esta mujer, fornicaria, adúltera, volviéndose a sus actos vergonzosos. ¿Te quieres volver a tus actos vergonzosos? En el vicio, en el chisme, en la mentira, en el alcohol, en el fumar, en tu dinero, en tu ambición, en tu afán, en tus enfermedades. Porque creamos luego enfermedades: aquí me duele, aquí me duele, acá me duele la cabeza. Es que ya nos duele todo, y más en épocas de pandemia. Volviendo a ser necios, sabiendo que hay un libertador, sabiendo que hay un Dios que perdona multitud de pecados. ¿Y sabes algo que me conmueve a mí? A Dios le da un gusto perdonarte. Y si no me crees, ve a capítulo 2 de Oseas, versículo 14. ¿Sabes? A pesar de tu necedad, te voy a leer versión lenguaje actual. Bueno, primero vamos a leer la versión Reina Valera. Pero aquí que yo la atraeré. ¿Y qué más dice? Y la llevaré al desierto, para que entiendas que no eres tú. Y hablaré a su corazón. Ahora escucha esta versión.
a pesar de todo esto, llevaré a Israel. Ahí pon tu nombre. Llevaré, pon tu nombre. A pesar de todo esto, llevaré ¿a quién? Pon tu nombre. Al desierto. Y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Así que basta de tu necedad. Deja que el Señor restaure las cosas. Deja de ser necio y búscala a Él. Mira, capítulo 3. Escucha esta versión. Ahora vamos a entender por qué Jehová le decía a Oseas: haz esto. Escucha. Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. ¿Ya viste? Está mejor que las telenovelas, es la palabra. Y dice: también los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo. Y pon tu nombre, Adán. Pon tu nombre. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata. ¿Qué locura es esta? Oseas fue todavía con el amante. Si yo hubiera sido, pues le cacheteó al amante y órale, vete, vámonos para afuera. Pero ¿sabes qué hizo? Fue con el amante y todavía le pagó. Quizá la mujer era todos sus ahorros, quizá era todo lo que tenía en el empeño, fue a empeñar, no sé lo que hizo Oseas, pero dice que fue con el amante de su esposa y la compró con 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. ¿Y sabes qué tipifica esto? Jesús pagó el precio por ti. A pesar de que seamos necios, Jesús lo pagó. Y no le importó qué tan cochino estés. El Señor pagó el sacrificio y lo hizo por ti, dando su sangre. Y dice: y luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Jesús viene. Él pagó por ti. Así que, amada iglesia, no seas necio, no seas necia. Atén la voz de Dios y enamórate de tu amado, de aquel que te compró. Yo te invito que te pongas de pie y te invito a que me acompañes nuevamente a Oseas capítulo 2 versículo 14. Y dice así: escucha bien y cierra tus ojos y escucha. Oseas capítulo 2 versículo 14. A pesar de todo esto, a pesar de tus fallas, a pesar de tus necedades, a pesar de tu pecado, llevaré a Israel, a ti, amada iglesia, llevaré a mi hija, a ti te está hablando, al desierto, y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. No seas necio y deja de pecar, amada iglesia. No seas necio y no vuelvas atrás. Permanece fiel y Él permanecerá fiel contigo. Si tú entendiste eso, yo te invito que renuncies a tu necedad, renuncies a este mal, renuncies a lo que te está estorbando y renuncies a ese ánimo de regresar atrás. Dile: Señor Jesús, aquí está mi corazón.